Amigos, muy buenas noches, amigos, amigas, muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa de Sin Daños a Terceros, transmitiendo para todos ustedes a través de la señal de permanencias voluntarias. Y yo me encuentro muy contento de estar aquí con todos ustedes, ya celebrando pues prácticamente la recta final de este sexenio. Un sexenio que ha estado invadido por mucho tipo de situaciones y hoy vamos a hablar precisamente de lo que ha sido o de lo que fue el último informe de gobierno de este señor que se llama Andrés Manuel López Obrador. Un hombre que desafortunada o afortunadamente llegó ahí al poder. Llegó de una forma en donde a lo mejor muchos no queríamos que llegara. Yo en lo particular siempre he tenido una animadversión muy importante hacia ese señor. No por el hecho político, sino porque yo sé identificar muy bien a los que son una bola de rufianes. Y ese señor es un rufián. Y creo que 6 años nos fueron suficientes a todos los mexicanos para que nos diéramos cuenta de ello. Sin embargo, hoy las consecuencias de esta situación son desafortunadamente muy lamentables. Tenemos un país dividido, un país que se encuentra entre ideologías, un país que está a punto del colapso político. El hecho de que hablemos de colapso político no quiere decir que estamos a punto así ya casi como Mad Max, no, la verdad que no, pero sí el colapso político es muy importante porque hoy, en esta semana, yo creo que al ratito más deben estar debatiendo los diputados y senadores, ahorita en lo que estamos haciendo este programa, que es en vivo. Vamos a seguir pues todo este tipo de situaciones de lo que fue pasando alrededor del día y de la semana acerca de lo de la reforma judicial y del Poder Judicial, y sobre todo las cuestiones de este sexto informe, un sexto informe plagado de mentiras, un sexto informe que desafortunadamente para muchos me parece muy lamentable, por ejemplo, ver a muchas personas llorando en el Zócalo de la capital, no porque me importe lo que les pasa, sino que me parece lamentable que a pesar de tantos años, los mexicanos aún no entendemos que aplaudirle a un político es el peor error que podemos cometer. Pero bueno, comenzamos este programa de Sin Daños a Terceros. Mi nombre es López, me encuentro muy contento de estar con ustedes esta noche, mañana, tarde, en la hora en que nos escuchen. Bienvenidos a Sin Daños a Terceros, un canal más de permanencias voluntarias, nuestro programa insignia de este canal. Me encuentro transmitiendo desde la ciudad de Jalapa, Veracruz, una calurosa, podría llamarse así, calurosa ciudad de Jalapa, Veracruz. Ha habido chubascos aislados, eso sí, ha habido mucho tráfico porque la gente se sigue adaptando a estas cuestiones del tráfico de la llegada de los niños, pero hoy en esta noche del 3 de septiembre del 2024 nos encontramos aquí transmitiendo para todos ustedes. Mi nombre es Ede López. Comenzamos. Fíjense que a mí en ocasiones me parecen, las comparaciones me parecen mucho cosas. Es que sí, quiero confesarles que no soy muy afecto a comparar personajes históricos en países o diferentes cosas, sobre todo porque existen diferentes realidades de lo que pasó en la historia a la contemporaneidad. Siempre existen años y años luz de distancia en ideología, en realidades, en muchas cosas. Sin embargo, estudiando un poco esta situación de lo que fue pasando en este país durante estos 6 años,
fui encontrando muchas similitudes entre la Alemania nazi y México. Y ojo, no estoy hablando para nada de que seamos un estado fascista como lo fueron los nazis o este tipo de cosas. No, no, no. Sinceramente no es por ahí el comentario. A mí me parece bien importante entender que en México somos un país completamente politiquero, llegando un poco a este tipo de expresiones que dice este señor. Somos un país politiquero, no hacemos política, somos un país en donde únicamente nos vamos con la camorra, y eso es algo que tenemos que cambiar. Yo pensé que en esta elección de 2024 íbamos a cambiar en ese sentido, íbamos a tener un poco de más de incidencia a los ciudadanos en las decisiones. Sin embargo, me doy cuenta, y ahí les dejo en mi blog una editorial que hice la semana pasada que se llama Por el bien de todos, por el bien de algunos, compremos a los pobres. Y me di cuenta en esta elección que desafortunadamente los mexicanos no entendemos de política. Seguimos pensando que los políticos son esos entes que están ahí enfrente para solucionar absolutamente todos los problemas de un país sin que nosotros los mexicanos los involucremos. Para nosotros el cumplir significa únicamente ir, depositar un voto y se acabó. No entendemos la situación tan importante o la forma tan importante en donde todos los mexicanos tenemos precisamente pues que participar en este tipo de cosas. Y ante estas situaciones me pareció bien importante entender desde dónde venía todo esto. Y leyendo un poco y haciendo la comparación acerca de México con la Alemania nazi y ahora también con Venezuela, porque ya ven que hoy el estúpido de Nicolás Maduro adelantó la Navidad. O sea, el señor dijo que por decreto presidencial la Navidad se recorría de diciembre a octubre y a partir del 1 de octubre se iba a empezar a celebrar la Navidad, las fiestas navideñas, y todos aplaudiéndole. Y eso me recordó un poco a este señor Joseph Goebbels. No sé si ustedes lo conozcan. Ese señor Joseph Goebbels, o como le decían, el enano cojo y diabólico, es como lo definía este señor Goering, desarrolló durante su infancia un enorme complejo de inferioridad debido a que tenía muy poca estatura y una malformación en el pie, lo que lo condenaría simplemente a la cojera. En su juventud, su naturaleza era sensible y lo encaminó a las letras. A eso obviamente tenemos que añadir la precariedad económica que se vivía en la época, y su familia se obligó a depender de la caridad de los profesores, asociaciones católicas, valedores e incluso también, por qué no decirlo, de personas del crimen. Incluso tuvo novias de posición acomodada que le costearon sus estudios y tuvo un fracaso amoroso que lo llevó a estar endeudado por muchos años. Eso lo definiría como un pobre diablo, porque esa es la realidad. El tercer gran vector que tuvo este señor en su vida fue la religión, esa religión que se fluía fervientemente a su padre y que obviamente fue algo que a él le impactó demasiado. Por si no fuera suficiente con todo lo anterior, con esta gama de situaciones que tenía este señor, pues pongámosles también que la relación con sus compañeros de colegio no era la mejor, porque eran familias acomodadas que obviamente él no se encontraba en ese tipo de cosas. Entonces él fue creando una especie de animadversión a todo lo que se convertía en algo más. Su forma de mantenerse siempre abajo lo hacía tener o lo hacía pensar que todos los demás que estaban arriba eran malos y él, pobrecito, era el mejor. Hasta ahora tenemos la descripción de un enano místico, resentido, cojo y con un gran complejo de inferioridad, con estudios en letras y que encima de todo, cuando acababa sus estudios, se encuentra un mísero trabajo en Der Streetbach. Esto lo frustra todavía aún más, llevándolo a odiar a todo lo que se le pone por delante, incluyendo sus propios compatriotas. Este tipo de cosas lo llevaron desafortunadamente al partido nazi el 12 de julio de 1925. Su fascinación por el otro resentido de Adolfo Hitler lo lleva a escribir quién es este hombre, mitad plebeyo, mitad Dios. ¿El Cristo verdadero o solo San Juan?
Este hombre lo tiene todo para ser rey, el tribuno de la plebe nato, el futuro dictador. Así describía el señor Joseph Goebbels a Adolfo Hitler. Cuando Alemania invade Polonia en 1939, Adolfo Hitler era una figura mesiánica, un mito entre las personas que se dirigía en un país envuelto en una aureola de divinidad. Y si Hitler era el Mesías, obviamente Goebbels era el profeta. Joseph Goebbels fue el padre de la propaganda nazi. Incluso muchos expertos dicen que fue o es el padre de la propaganda o del marketing actual. Es el responsable del Ministerio de Educación Popular y Propaganda. Me suena muy conocido como algo del bienestar, ¿no lo creen? Que fue creado por Adolfo Hitler a su llegada al poder en 1933. Goebbels había sido el director de la tarea comunicativa del partido nazi y trataba de monopolizar el estado mediático estatal. Goebbels prohibió todas las publicaciones y medios de comunicación fuera de su control. ¿Les parece conocido? Y orquestó un sistema de consignas para ser transmitido mediante un poder centralizado del cine, la radio, el teatro, la literatura, la prensa y también, como no, el voz a voz. Era el encargado de promocionar y hacer públicos los avisos del gobierno. Es algo muy interesante porque aquí es donde yo digo que existe una similitud muy grande entre la Alemania nazi y, obviamente, el México que estamos viviendo. Y ojo, no quiero decir, insisto, porque seguramente muchas personas que estén ahorita escuchando o que lo escuchen ya sea en su Spotify o en cualquier otra de las plataformas que tenemos, seguramente van a decir, ay, pues qué exagerado. Pero no es una exageración. Simplemente estoy tratando de que ustedes entiendan un poco cuál fue la metodología que ocupó Andrés Manuel López Obrador en todos estos 6 años para poder llegar al lugar en el que está. Entonces, este señor Joseph Goebbels en la Alemania nazi hizo 11 principios. 11, no, son 11, sí. 11 principios. Los 11 principios de la propaganda nazi que ayudaban y llevaban a la Alemania, según él, a ser ese faro que necesitaba el mundo precisamente para pues, seguir subsistiendo y poder llevar todas sus cosas. Llevar todas estas situaciones pues precisamente a un mejor puerto. Entonces, estos 11 principios que en algún momento yo recuerdo que los escribí en alguna columna que yo hice, pero bueno, si no la leyeron esa columna, se las recomiendo y están en permanencias voluntarias. Es el principio de simplificación y del enemigo único. Adoptar una idea única, un único símbolo e individualizar al adversario en un único enemigo. El principio del el método del contagio es reunir diversos adversarios en una sola categoría o individuo. Los adversarios han de constituirse en una suma individualizada. No voy a hacer paralelismos con Andrés Manuel López Obrador. Ustedes son el mejor juez de todo este tipo de cosas. Yo únicamente les voy a poner todos los datos ahí de frente y ustedes me dirán su mejor opinión de todas las cosas que ustedes me quieran decir. El principio de la transposición es cargar sobre el adversario los propios errores o defectos, respondiendo al ataque con el ataque. Si no puedes negar las malas noticias, inventa otras que las distraigan. ¿Les parece conocido? El principio de la exageración y desfiguración, convertir cualquier anécdota, por pequeña que sea, en una amenaza grave. 5. El principio de la vulgarización. Toda propaganda debe ser popular, adaptando su nivel al menos inteligente de los individuos a los cuales va dirigida. Cuanto más grande sea la masa a convencer, más pequeño ha de ser el esfuerzo mental a realizar. La capacidad receptiva de las masas es limitada y su comprensión es escasa. Además, tiene una gran facilidad para olvidar. ¿Les parece conocido? Principio de orquestación. La propaganda debe limitarse a un número pequeño de ideas y repetirlas incansablemente, presentadas una y otra vez desde diferentes perspectivas, pero siempre convergiendo sobre el mismo concepto.
sin fisuras ni dudas. De aquí viene también la famosa frase: si una mentira se repite suficientes veces, acaba convirtiéndose en una verdad. 7. El principio de renovación. Hay que emitir constantemente informaciones y argumentos nuevos a un ritmo tal que cuando el adversario responda, el público ya está interesado en otra cosa. Las respuestas del adversario nunca han de poder contrarrestar el nivel creciente de las acusaciones. 8. Principio de la verosimilitud. Construir argumentos a partir de fuentes diversas a través de los llamados globos o sondas de información e informaciones fragmentarias. Algo así como Twitter, por ejemplo. 9. El principio de silenciación. Acallar sobre las cuestiones sobre las que no se tienen argumentos. Disimular las noticias que favorecen al adversario. También contraprogramando con la ayuda de medios de comunicación afines. 10. El principio de la transfusión. Por su regla general, la propaganda opera siempre al partido de un sustrato preexistente, ya sea una mitología nacional o un complejo de odios y prejuicios tradicionales. Se trata de difundir argumentos que puedan arraigar actitudes primitivas. 11. Principio de la unanimidad. Llegar a convencer a mucha gente que se piensa como todo el mundo, creando una impresión de unanimidad. Y miren, insisto, no quiero y no voy a hacer paralelismos de lo que está pasando, de lo que son estos 11 principios, porque me tardaría demasiado en hacer los paralelismos en todo lo que es esta cuestión de Andrés Manuel López Obrador, Morena y todo lo que estamos viviendo en este país. Pero si a la Alemania le sirvió, que en ese momento la única forma de seguir o continuar con todo este tipo de situaciones era precisamente pues el panfleto, el voz a voz, la radio, la televisión, pues hoy que tenemos mayor capacidad de poder comunicarnos entre nosotros y que la información siga apareciendo frente a frente todo el tiempo, pues estas situaciones son como que más sencillas. Y haciendo ahora sí un paralelismo entre todas estas cuestiones y el famoso sexto informe de Andrés Manuel López Obrador, créanme, que estamos en las manos de un manipulador y un mentiroso. No lo digo yo, lo dicen los datos que desafortunada o afortunadamente le pegan a Andrés Manuel López Obrador en la cara. Y miren, es la única razón por la cual este señor necesita desaparecer todos los organismos autónomos que lo fiscalicen, ya no a él, a la siguiente administración, que lo fiscalicen, que estén encima de él preguntándole cosas. El Poder Judicial le estorba, porque el Poder Judicial para él no es nada más y nada menos que uno de los poderes en donde él puede precisamente puede verse enfrentado en las cosas que él no puede realizar y que desafortunadamente para él y afortunadamente para nosotros el Poder Judicial ha servido como ese equilibrio que desde la concepción de la República se dieron precisamente tener 3 poderes, en donde cada uno de los poderes se apoya en el otro, pero los 3 poderes al mismo tiempo se mantienen observados uno con el otro. Entonces, esto es muy interesante porque precisamente en el sexto informe, pues podríamos hablar que el presidente empezó el sexenio tal como lo terminó, diciendo datos falsos y engañosos. Y eso es algo que no, insisto, no lo digo yo, porque defender su gestión, sus obras, toda la obra pública que hizo, todas las cosas que ofreció durante tantos años, pues obviamente la única forma que lo puede hacer es con mentiras. Y miren, me voy a ir con voy a empezar con yo creo que la frase más llamativa y la más triste de todo esto, y sobre todo la más triste porque hay muchísimas personas que desafortunadamente sí lo creen. El sistema de salud. La frase más llamativa que hubo en este último informe fue que ya somos un sistema de salud mejor que Dinamarca. Afirmó que la falta de medicamentos, que a pesar, de la falta de medicamentos y la disminución de las consultas médicas y todo esto, México tiene un sistema de salud de primer mundo. Cuando, por ejemplo, el Instituto Mexicano del Seguro Social
presentó una disminución en las visitas a los médicos de medicina familiar en un 38%. Eso probablemente para ustedes digan, ¿qué puede pasar? No, es que precisamente eso habla de que existen mucho menos personas que están afiliadas al Seguro Social, y el IMSS Bienestar, que es el encargado, por ejemplo, de hacer todo este tipo de situaciones de la atención de salud universal, pues obviamente no existe. También destacó que en todas sus conferencias mañaneras se garantizaba el derecho a la información. Y esto es algo, y que era un diálogo, esto fue lo peor que puede existir, porque dijo que era un diálogo circular, era un diálogo abierto, en donde era un espacio en donde todos podían alzar la voz y todos iban a ser escuchados. Sin embargo, este espacio de la mañanera lo usó para dar datos falsos prácticamente en todas las mañaneras. 103 datos falsos por mañanera existían en cada una de las paradas que hacía ese presidente ahí. Y esto nos lleva a pensar en la forma en cómo la manipulación, la mentira y la manipulación fueron la mejor forma en cómo Andrés Manuel López Obrador pudo seguir avanzando a través de todas las ideas que tenía alrededor de los mexicanos. Y esto obviamente está sustentado por todas estas personas que han estado alrededor de él. Gente como el Monero, ¿cómo se llama el Monero? Ya se me fue el nombre. Pero por ejemplo, personas como el Chapucero, que es agorero del sistema. El señor Epigmenio Ibarra, que es otro agorero del sistema que se ha dedicado a repetir una y otra vez mentiras. Este señor Hans Salazar, que también es otro tipo que se ha dedicado a decir mentira tras mentira. Alguien que a mí me sorprendió demasiado en este sexenio y que pues después de ser un franco crítico del sistema, y que hoy se convirtió pues prácticamente en una perra del sistema, este señor, se me fue el nombre, se me fue ahorita el nombre, miren, tanto le estoy tirando calabaza que se me fue el nombre. Que era un señor que siempre estaba ahí criticando a Peña Nieto, criticando a Calderón, y hoy se convirtió en otro agorero del sistema. Y así sucesivamente ha sucedido. Todas las personas que estaban en la mañanera eran personas que siempre decían lo que él quería decir, y eran personas que siempre le preguntaban lo que quería escuchar. También aprovechó todas estas mañaneras las aprovechó para denostar a a periodistas, analistas, a críticos. La usó para dar datos personales de periodistas. Eso es algo bien preocupante. La gente habla precisamente o dice que son los datos de los periodistas es atentar contra la libertad de expresión y atentar contra los derechos humanos. Porque yo recuerdo muy bien una situación que ocurría con Echeverría, por ejemplo, en donde un periodista de repente desapareció y los familiares lo vinieron a encontrar en su casa. Él era un franco crítico del gobierno de Echeverría, y lo encontraron en su casa muy triste y asustado, porque el tipo decía que estaba muy preocupado, no por lo que le hiciera el gobierno, sino por lo que le hicieran todos los que eran adeptos al gobierno. Esto es algo bien preocupante. Y el dar los datos personales de los periodistas es algo que nunca debió pasar, y que el presidente en este halo de, como le pasaba a Hitler, en este halo de divinidad, de ser el único hombre que puede decir las cosas, lo hacía a todas horas, y eso es algo bien preocupante. Estigmatizó profesionales de la información, ambientalistas, opositores al gobierno. Cuando presentó su último informe, dijo que soltó cifras y datos así al azar, y dijo que aumentó el salario mínimo al doble y la disminución de 5 millones de personas en la pobreza. Si bien es cierto que el salario subió al doble, también tenemos que la inflación subió al doble. Todas las personas que están viviendo con este salario mínimo al doble,
pues no pueden disfrutar de las cosas porque tenemos muchas cosas más caras. La importación que nosotros estamos teniendo en México aumentó. Y esta importación obviamente ha provocado que todos compremos las cosas mucho más caras. Por lo tanto, él puede subir, puede subir lo que quiera, triple, cuádruple, pero mientras la inflación siga subiendo por arriba del salario mínimo, las cosas no van a pasar. Es otra mentira de las que ha dicho. Y la disminución de 5 millones de personas en pobreza. Eso tenemos que aceptárselo. El presidente Andrés Manuel López Obrador apuntó realmente a darle dinero a los pobres. Esa es una realidad, porque, como lo dijo él, no lo digo yo, lo dijo él, los pobres son las personas que van a salir a defenderlo cuando sea necesario. No la clase media, no la clase alta, los pobres. Eso lo dijo él, no lo dije yo. Entonces, claro que sacó a la gente de la pobreza, porque darle los márgenes de situaciones de pobreza de las personas cambiaron al momento de que les daba precisamente estas dádivas, este dinero, estos programas sociales. Y una persona que no recibía nada, de repente recibe 6,000 pesos cada 2 meses. Obviamente saldrán de la pobreza según los indicadores, pero esos indicadores de pobreza, según la Organización Panamericana de la Salud y la Organización de las Naciones Unidas, solamente son una forma de maquillar la pobreza extrema que existe en este país. Porque para hablar, precisamente, y eso no lo digo yo, insisto, son datos que están ahí, tanto en la Organización Mundial de la Salud, en la Organización Panamericana de la Salud, en la OEA, están también en el Banco Mundial. Todo este tipo de información está ahí, la tenemos a la mano. Para poder salir de la pobreza quiere decir que no únicamente es el poder adquisitivo, sino de todas las situaciones que existen alrededor y que a nosotros los mexicanos nos cuesta trabajo entender, porque solamente pensamos que con tener dinero en la bolsa tenemos riqueza, cuando eso no es así, porque podemos tener mucho dinero en la bolsa, 6,000 pesos mensuales en este caso, y no tener un servicio de salud, no tener pensiones, no tener muchas cosas. Este tipo de cosas nos deben preocupar a los mexicanos, claro que sí, porque estos indicadores únicamente hablan de un factor, el dinero que tenemos en la bolsa. Y sí, Andrés Manuel López Obrador sacó a la gente de la pobreza, pero no sacó a México del estado de descomposición social que existía. Otra de las mentiras que repitió este señor y sus dichos engañosos fueron sobre los homicidios y el avance de la investigación para encontrar a los jóvenes de Ayotzinapa y el supuesto aumento en el petróleo y el crudo. Por ejemplo, él dijo, en 23 estados, el sistema de salud universal y gratuito para personas sin seguridad social, conocido como IMSS Bienestar, es una salud que es más eficaz en el mundo y que es mejor. Y que les dije que iba a ser como Dinamarca. No lo es. No es como Dinamarca. Es mejor que Dinamarca. Claro que no es cierto. No es mejor que Dinamarca. Habría que explicar al señor presidente que en Dinamarca existen 2.3 camas por cada 100,000 habitantes. En México tenemos únicamente 0.75 camas por cada 100,000 habitantes. En Dinamarca, por ejemplo, los costos que existen del Producto Interno Bruto el Producto Interno Bruto que se utiliza en cuestiones de salud es de 9.3. En México únicamente se utiliza el 5.4. En Dinamarca, por ejemplo, también tenemos que existe una educación neonatal. Esta educación precisamente ayuda a las madres que acaban de tener a sus bebés, en donde, las ayudan precisamente a conocer su cuerpo, a conocer sus situaciones, a conocer qué es lo que va a pasar, incluso sus situaciones psicológicas y psiquiátricas, como son precisamente la depresión postparto. Y pues, ¿qué creen? Aquí en México, aquí tiene a su bebé, aquí tiene su silla de ruedas, lárguese al taxi y vemos cómo se va. Así es la realidad. Venga usted cada mes a hacer su revisión y si bien nos va, ¿no? Entonces, obviamente, esto es falso. El decir, todo este tipo de situaciones, por ejemplo,
se contraponen un poco con los datos del presidente, porque es muy pretencioso hablar de Dinamarca, pero bueno, hablemos en México. Por ejemplo, de acuerdo al sexto informe de gobierno del 2019 al 2024, se construyeron 425 unidades de consulta externa y durante el gobierno anterior, ¿sabe cuánto fue la cantidad? Del 2013 al 2018 se construyeron 753, lo que significa que fueron 44% menos. Pese al impacto de la pandemia de COVID-19, el sexenio reportó una disminución de 29% de consultas externas, generales y de especialidades de instituciones públicas y del sector salud en comparación con los primeros 5 años del gobierno anterior. Esto hablando de cuestiones de salud, porque por ejemplo, a nivel nacional, en el 2018 a 2022 aumentó un 30% el gasto de los hogares y eso lo demuestran no todos los datos de gobierno, sino los datos en organizaciones civiles como México, Cómo Vamos y el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria del INEGI. Eso para que nos demos cuenta que los datos que ha estado dando el presidente pues no son correctos. Pero ahora vámonos a la parte de pues todas estas cuestiones de lo que es la seguridad y todo este tipo de situaciones de los derechos humanos y ese tipo de cosas. El presidente de la República habla que avanzamos, esto es lo que dijo textualmente en su informe, avanzamos en la investigación para encontrar a los jóvenes de Ayotzinapa. Esta es una asignatura pendiente, pero todavía no termino mi mandato como presidente y vamos a seguirlos buscando. No ha terminado su mandato como presidente, tiene 30 días afortunadamente para que ya se largue a la chingada. No lo digo yo, lo dijo él, así se llama el lugar donde se va a ir. El 27 de agosto de 2024, en la reunión más reciente de las familias de los 43 humanistas de Ayotzinapa que desaparecieron en 2014, el abogado Vidulfo Rosales señaló que ya no existen las condiciones para que se reúnan otra vez con el presidente el 1 de octubre. En este caso va a ser con la presidenta Claudia Sheinbaum. Cuando termine el sexenio se van a revisar, o se hizo la revisión de más de 15 reuniones que tuvieron las personas de Ayotzinapa, ninguna con el presidente, cabe aclarar, y tuvieron estas reuniones, y de estas 15 únicamente en dos fueron las únicas en donde a los normalistas, los padres de los normalistas de Ayotzinapa, se les entregaron datos fidedignos de lo que podía o no podía haber pasado con sus hijos. El presidente informó que el reporte de las madres y los padres de estudiantes desaparecidos sobre supuestos avances en la investigación son hechizos por los mismos abogados. Sin embargo, los abogados aseguran que desde la presidencia nadie jamás se ha acercado a verlos o a darles alguna explicación del por qué y cómo se dan este tipo de situaciones. Otra de las cosas que habla el presidente y que ha dicho muchas mentiras es sobre la violencia en este país. Habla de que la violencia ha disminuido, habla de que todo este tipo de cosas. Sin embargo, también es una asignatura pendiente que tiene el presidente. Porque, por ejemplo, el fundamento que tiene sobre este tipo de situaciones de la inseguridad, tenemos que México tiene 9 de las 10 ciudades más violentas en el mundo, según la Organización Mundial de las Naciones Unidas, la Unión de las Naciones Unidas. Esto es bien interesante porque el presidente habla precisamente de que vivimos un estado de paz, un estado en donde existen garantías, existen situaciones individuales, existen muchas cosas. Y aquí podemos meter un poco en la situación que va a pasar en las reformas del Poder Judicial. El presidente habla mucho de que el Poder Judicial es el último eslabón en donde más hay corrupción, en donde existen mayores cosas y mayores problemas que atender, porque ahí es donde no se da la justicia. Sin embargo, sería bueno decirle al presidente de la República que eso no es cierto. La primera parte en donde existen este tipo de situaciones de seguridad son las fiscalías, y las fiscalías dependen del Poder Ejecutivo Nacional o estatal. En este tipo de situaciones las fiscalías son las principales, las puntas de lanza en donde, como lo hemos dicho,
llegan a los jueces y el juez no tiene absolutamente nada en donde dar una parte y en ocasiones tiene que liberar a los delincuentes porque las carpetas no están bien hechas. Eso es una realidad. No lo digo yo, insisto, todas estas cosas no las estoy diciendo yo, son los datos que se están marcando en todo el país. Las fiscalías son, y que, ojo, no quiero también echarle ahora toda la culpa a las fiscalías también están trabajando a marchas forzadas y en muchas ocasiones yo tengo muchos amigos, buenos amigos, que han trabajado en la fiscalía y me dicen que trabajan precisamente prácticamente a veces sin nada, trabajan sin protección, trabajan sin computadoras, trabajan a veces sin mesas. Esto obviamente lleva a situaciones en donde la corrupción, la impunidad y todo este tipo de cosas pasan. Tampoco estamos diciendo que en el Poder Judicial no haya corrupción. No, no lo estamos diciendo. Seguramente debe existir. Pero el Poder Judicial también nos ayuda a nosotros los mexicanos a que no existan los abusos de poder. Aquí en el estado de Veracruz vivimos situaciones en este sexenio de este otro imbécil como Cuitláhuac García Jiménez, en donde existían personas que les inventaban delitos en esas estupidez de ultrajes a la autoridad. Y precisamente ese tipo de invenciones para meter a presos políticos, a rivales, a detractores, los metían adentro del bote un rato y ahí los mantenían y precisamente entre fiscales y jueces corruptos hacían todo este tipo de cosas. El problema no está en la impartición de justicia por parte del Poder Judicial. El problema está en toda la justicia en este país, desde las fiscalías, policías, ministerios públicos y todo, absolutamente todo el aparato de justicia en este país. No solo el Poder Judicial, insisto, pero el presidente se llena la boca diciendo que existe más violencia, cuando hoy en México tenemos, según los datos, tenemos más de 400,000 personas desaparecidas y más de 200,000 casos de homicidios dolosos. Esto es algo que no lo digo yo, insisto, lo dicen las cifras tanto del INEGI como del Secretariado de Seguridad Nacional de la República Mexicana. Otro de los datos falsos que dio el presidente de la República fue Pemex. Pemex, este baluarte. ¿Y se acuerdan todas las babosadas que decían las personas estas que sean adeptos a Andrés Manuel? Todas las tarugadas estas que decían de que el petróleo era nuestro y que bla, 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 y que no íbamos a vender el petróleo. Bueno, sería bueno decirles a todas esas personas que el segundo trimestre de 2024 la producción total de hidrocarburos líquidos era de 1,793,000 barriles diarios. Esa cifra solamente es de barriles de condensados. En la nota que se explica en Animal Político dice que todos estos hidrocarburos se encuentran en forma de gas en los yacimientos de petróleo y gas natural, por lo que Pemex nunca ha detallado que esto sea rentable. Por lo tanto, la cifra va aumentando en cada día en más de 230 millones de pesos diarios que pierde Pemex en este tipo de situaciones. El reporte financiero de Pemex dijo en el 2023 que tuvo un menor nivel de producción en más de 40 años y con el antecedente de que López Obrador había puesto la meta en el 2018 de producir 2.4 millones de barriles diarios, pues ¿qué creen? Únicamente hemos producido 1.1 millones de barriles diarios de petróleo. El presidente dijo, antes de terminar el gobierno dejaremos de importar gasolinas, algo que es falso, seguimos importando gasolinas y dejaremos de importar el 90% de los combustibles que hay en el país. A finales de este año seremos autosuficientes en gasolina. ¿Y qué creen? Hoy precisamente, hoy fui a cargar gasolina y la gasolina Premium y la Magna, que son las dos que tenemos aquí, la verde y la roja, ya ni del diésel hablamos porque yo pues no tengo camión, pero pues los camiones le han de estar mentando la madre a este señor. Pues ¿qué creen? Pues estas gasolinas únicamente las separa un peso. ¿Se acuerdan cuando empezó la gasolina premium a salir a la venta y que decían, no mames, le pones premium a tu carro? Y decías, no, pues sí, pues ponle de la cara, ¿no? Porque pues la premium en ese momento costaba, pues ¿qué te gusta? 20, 30 pesos el litro. No, 20 no. Nunca costó 20, no, como 19, o sea, era más cara que la Magna que costaba a lo mejor 14 pesos. Pues hoy la
la Premium y la Magna la separa solamente $1. No somos autosuficientes en gasolina. La reducción de barriles de la importación de gasolinas en México también ha aumentado. Pasamos de 279 a 316 barriles diarios que hemos estado importando de otros lados. Existen también otros datos. No quiero ahondar en todas las babosadas que dijo este señor porque me fui únicamente a los temas que nos interesan a los mexicanos: salud, seguridad. Pemex no nos interesa tanto. Bueno, sí nos debe interesar porque no hay forma de que salvemos a Pemex. No hay, entiéndanlo, señores morenistas, señores chairos, como se quieran llamar, no hay forma de salvar a Pemex. La única forma de salvar a Pemex, insisto, no lo digo yo, lo dicen los expertos. La única forma de salvar a Pemex es que se haga una diversificación de los estados de Pemex, que se vendan las refinerías a refinerías a empresas internacionales, que el costo de las gasolinas que nosotros tenemos de producción se lleve a cabo dentro del país y ese costo se lo reduzcan a los impuestos que van a pagar esas empresas para que nosotros podamos ahora sí tener una autosuficiencia, entre comillas, energética. Nunca vamos a poder rescatar a Pemex si seguimos con este modelo de negocio. Recuerden que Pemex es un negocio. No es una empresa del Estado. Es una empresa del Estado, pero que ya se convirtió en una empresa pues que está dando problemas. Esto es un principio básico de economía y de contabilidad. Cuando tú inviertes algo, esperas recuperar esa inversión. Si no estás recuperando la inversión, quiere decir que es momento de cambiar el modelo de negocio o simplemente hacer otro tipo de inversiones, diversificar tus inversiones para poder no perder tanto dinero. Y Pemex sigue y sigue y sigue perdiendo mucho en esta situación. En la cuestión de seguridad, como se los dije, Andrés Manuel López Obrador presume una reducción de diciembre de 2018 a junio de 2024. Expertos señalan que la comparación de la incidencia delictiva debe hacerse en periodos similares, no en periodos externos a, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, Andrés Manuel López Obrador y esta señora que se parece a la de, ¿cómo se llama? Monster Inc. de ¿no hiciste tu papeleo, Wazowski? Bueno, esa, no me acuerdo cómo se llama. Rosa Isela Rodríguez, ya me acordé. Esa señora dice que hay una reducción de la incidencia delictiva. Claro que va a haber una reducción si lo comparan con la semana pasada de cuando Cristo fue crucificado. O sea, sinceramente es una situación completamente estúpida en cómo están haciendo este tipo de comparaciones. Sin embargo, el presidente de la República insiste que esta es una forma de comparar, porque él siempre compara su sexenio con el de Calderón. Se saltó el de Peña Nieto. 6 años se saltó el sexenio de Peña Nieto de una forma que no podemos entender. Sí lo podemos entender, obviamente Peña Nieto negoció con él y es harina de otro costal. Pero la cuestión es que en este sentido Felipe Calderón sí creó una guerra, sí hubo violencia, pero también hubo mucha violencia en el periodo de Andrés Manuel López Obrador. Y si nos vamos a las cifras netas, a las cifras en donde estamos hablando hoy en el México real, de septiembre de 2023 a junio de 2024, la estadística de incidencia delictiva de homicidio doloso, secuestro, muestra un comportamiento que va aumentando en cualquiera de los rubros. Según el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, el INEGI, dice que 32 de los 40 delitos del Fuero Común se observó un aumento en la incidencia del número de carpetas de investigación entre el primer trimestre del 2018 y el mismo periodo del 2024. También el presidente dijo que hemos podido detener la tentación del consumo de las drogas. Eso es algo pues que obviamente no existe, porque según el Plan Nacional de Desarrollo de 2018 al 2024 prometía una política de paz, levantar la provisión y reorientar los recursos para la desintoxicación. El gobierno ha invertido 74 millones de pesos en campañas estigmatizantes sobre el consumo de las drogas y no existe un presupuesto, no existe una línea presupuestal de salud en donde hable de la desintoxicación. Según la Comisión Nacional de las Adicciones, esta estrategia fue desplazada
en un 97% de la atención residencial y consumo problemático de drogas en domicilios particulares y en escuelas. Esto obviamente con denuncias de violaciones a los derechos humanos, además que las personas siguen yendo en prisión por portar sustancias sin intención de venderlas, como también lo documenta Animal Político en su nota Miedo es castigo y estigma, el fracaso de la política de drogas de Andrés Manuel López Obrador. 2 años después, concluyó, 2 años después de que existió una situación en donde se hablaba de las drogas dentro del gobierno de la República, 2 años después, todos los programas en las cuestiones de desintoxicación y desestigmación de las drogas se terminaron. Ya no existen más, ya no hay presupuesto. Existen situaciones en donde ya desafortunadamente no podemos acceder a este tipo de situaciones. Es algo muy complicado porque desafortunadamente ha habido muchas cosas, muchas situaciones alrededor de lo que pasa en el gobierno de la República y que hoy nos damos cuenta que precisamente todo este tipo de cosas, la manipulación, la forma en cómo repitieron una mentira continuamente todo el tiempo en las mañaneras, se convirtió en una verdad innegable, y eso es algo que todos los mexicanos tenemos que entender. Después del COVID-19, pues hubo, dijo la Comisión Nacional, el Comité Nacional de lo que era el CONACYT, porque no sé cómo se llama ahorita, es una empresa particular del país y elaboró la vacuna patria contra el COVID-19 y esta la patentó para poderle dar a todos estos mexicanos esta vacuna. Completamente falso. La vacuna patria acaba de llegar apenas hace poco a México y muchos de los expertos dicen que no es necesario ponérsela porque esa vacuna está diseñada con los primeros antígenos que fueron de la primera ola del COVID. Por lo tanto, ahorita no tiene absolutamente nada que hacer esa vacuna para poderla utilizar en México. Los ventiladores, los famosos ventiladores que dijeron que llegaron por acuerdo con la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT, de la mano de la señora Marielena Álvarez Bulla, pues tendrían listos 700 ventiladores mecánicos para el 15 de mayo de 2020, fecha en donde los ventiladores, ¿qué creen? Pues tampoco han llegado. A pesar de que el presidente dice que se atendió el COVID de una forma eficiente, pues no han llegado los ventiladores. Y así sucesivamente, todas las mentiras que ha dicho el presidente, por ejemplo, el crecimiento del Producto Interno Bruto, en donde dijo que íbamos a crecer un 6% anual, cuando únicamente crecimos 6%, 5.4% del Producto Interno Bruto en 6 años. Ni siquiera es el 0.1 de lo que él dijo. López Obrador registró un retroceso del menos 0.1 del Producto Interno Bruto en 2020 y un descenso de menos 8.5 en 2021. Eso quiere decir que nos regresamos menos 8, menos 1, o sea, nos quedamos en 8.4. O sea, es el crecimiento acumulado del Producto Interno Bruto en los primeros 5 años de Andrés Manuel López Obrador fue nuevamente del 4%. Esto fue menos que Vicente Fox, el 5.9 de Felipe Calderón. Fíjense, ahí se van dando Felipe Calderón y él, porque Felipe Calderón hasta en eso le ganó 4.3 y Enrique Peña Nieto, a pesar de todo, 8.9 del producto del crecimiento del Producto Interno Bruto. Las reservas internacionales que contamos, en efecto, son 200. Él dice que tenemos dinero para todo. Que tenemos dinero para mucho. Andrés Manuel es como el papá borracho que dice que ya sabe que ya se gastó la quincena, pero que llega y dice, pues ¿qué creen? Mañana vamos a comernos a McDonald's cuando no tiene un solo quinto, ¿no? 221 mil millones de pesos no corresponden, lo que había en ese colchoncito no corresponden al gobierno del presidente. Fue Felipe Calderón y Peña Nieto los que lo hicieron, y estos 221 mil millones de pesos, ¿qué creen? Pues Andrés Manuel López Obrador se lo acabó. El Banco de México es uno de los órganos que también le quiere desaparecer porque es un órgano autónomo, y Andrés Manuel López Obrador, ante estas reformas que quiere hacer, precisamente quiere utilizarlas para poder utilizar el dinero del Banco de México a su disposición. Según el sexto informe de gobiernos, la Secretaría de Educación Pública
tuvo un 0.5 de abandono escolar en primaria, mientras que en el ciclo 22-23 el rubro disminuyó en 0.1. En secundaria se abandonó el 4.6, cuando en realidad se abandonó el 3.2 en el último ciclo, y hubo un 2.4 que ya no estuvieron en las escuelas, en las prepas, pero los indicadores de matrícula, cobertura y la tasa neta de escolarización disminuyeron en México. En la educación obligatoria durante el sexenio se fue disminuyendo cada vez más el número de niños que ingresaban a las escuelas. Y así se sumaron 2.310.000 empleos formales desde 2018, dice el presidente. Somos el segundo país del mundo con menos desempleo. El primer trimestre del 2024 la tasa de informalidad laboral se ubicó en 54.3 de la población de 15 años o más, lo que implica una baja de 4.2 si se compara con el resto del sexenio. Algo que, ¿qué creen? Tampoco es cierto. Para diciembre de 2018 se tenían 20.719.000 trabajadores inscritos en el Seguro Social. Los últimos datos son históricos, son de julio de 2024, que suman 22.331.800. Es decir, se sumaron únicamente 2.252.000 personas. Durante los primeros 6 meses de 2024 se han sumado 295.000 personas a las cifras de empleo. La tasa de informalidad laboral se ubicó de un 54.3% a un 72.5%. Esto es una alza bastante considerable en un país en donde el presidente dice pues que hay oportunidad para todos y que todos estamos bien. Todo este tipo de situaciones que fueron sucediendo y que han sucedido a lo largo de este sexenio, insisto, deben ser una lección para los mexicanos. Lo que pasó el 2 de junio, usted votó por quien quería. Lo que hicieron los de Morena con la sobrerepresentación en la Cámara es algo que ni usted ni yo queríamos. Los mexicanos tenemos el derecho de que respeten nuestro voto. ¿Y qué cree? Morena no lo hizo. Morena y aliados no lo hicieron. Y este tipo de situaciones, insisto, para que nos demos cuenta cómo, a pesar de que durante 6 años Andrés Manuel López Obrador nos mintió y todo el tiempo estuvo diciendo este tipo de tonterías, sigue teniendo una credibilidad absoluta. Así igualito como existió Adolfo Hitler en su momento en la Alemania nazi. Pero así también como Adolfo Hitler cayó después de una guerra muy cruenta, también van a caer todos estos datos, porque el presidente de México, este señor Andrés Manuel López Obrador, se va a ir a la chingada a ser una parte muy lamentable de la historia. Un hombre que luchó, eso sí hay que aceptárselo, 18 años por un poder, y cuando llegó no hizo absolutamente nada. Se dedicó a blofear, se dedicó a amenazar, se dedicó a vengarse, se dedicó a hacer todo lo que un presidente no tiene que hacer. Y esto es algo que pasará a la historia para todos los mexicanos como un anecdotario más de las malas decisiones políticas que tomamos los mexicanos. Hoy, el 1 de octubre, tenemos a la primera presidenta de México. Y quiero que quede constancia aquí de lo que voy a decir. Yo en lo particular no creo en Claudia Sheinbaum. Yo en lo particular no creo en la separación que ella dice que existe entre su proyecto de gobierno y el proyecto de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. No le creo. Y no porque sea mujer. No le creo porque así como seguí la trayectoria de Andrés Manuel López Obrador, también he seguido la trayectoria de Claudia Sheinbaum y todo se lo debe a Andrés Manuel López Obrador, aunque les duela a las feministas y aunque les duela a todos los políticos de la Cuarta Transformación. Claudia Sheinbaum se debe a Andrés Manuel López Obrador y eso es algo que nos tiene que preocupar a todos, porque el desastre que está dejando de país a nivel nacional, internacional, violencia, drogas, salud, etcétera, 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 es algo que va a heredar el México de Claudia Sheinbaum, el México de todos los mexicanos.
Y esto es una lección para todos, donde todo el tiempo tenemos que estar exigiendo. Los que estamos de este lado del micrófono, créanme que no estamos en contra del gobierno ni en contra de los mexicanos, estamos en contra de la infamia. Y lo que está sucediendo en este país es infame. Lo que está pasando en este país es infame. Pero ¿qué podemos esperar? ¿Qué podemos esperar de un imbécil que cuando perdió se hizo presidente de un país imaginario y muchos estaban ahí con él en ese país imaginario? ¿Y qué creen? Él siguió gobernando ese país imaginario, ganó la elección del país real y siguió gobernando el país imaginario. Y eso es muy pinche lamentable. Y así llegamos a un final más, a un programa más, a un sin daños a terceros que tenía yo que hacer, porque me parece muy importante que analicemos todos estos datos, porque créanme, todas estas cosas van a pasar a la historia como la mayor infamia de la historia política de este país. Mi nombre es Ede López, nos vemos la próxima semana en la próxima emisión de Sin Daños a Terceros a través de Permanencias Voluntarias. Hasta la próxima.